Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo B1. Vamos a presentar la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. El grupo está conformado por Ruth Mejía, Byron Ortiz, Juan Hernández, su servidor Mardoqueo Méndez y Wilmer Claudio. Tenemos la introducción. La NIF 10, Estados Financieros Consolidados, establece los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Tenemos algunas definiciones. Uno, tenemos actividades relevantes. Son aquellas que las participadas que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Dos, controladora. Una entidad que controla una o más entidades. Tres, control de una participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Tenemos la 4, derechos de destitución. Derechos que privan a quien toma decisiones de sus autoridades para tomar decisiones. Tenemos la 5, entidad de inversión. Una entidad que, inciso A, obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. B, se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. C, mide y evalúa el rendimiento de prácticamente a todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. 6. Derechos protectores. Los derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos derechos, sin otorgar a esas partes poder sobre la entidad con la que esos derechos se relacionan. 7. Participación no controladora. El patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Tenemos subsidiaria, una entidad que está controlada por otra entidad. La 9, estados financieros consolidados. Los estados financieros de un grupo en el que los activos pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Buen día, licenciado y compañeros. Continuando con la exposición de NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Objetivo: establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades. Cumplimiento de objetivos: requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas subsidiarias presente estados financieros consolidados. Define el principio del control. Establece la forma en que se aplica el principio de control. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Alcance: una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes. Inciso A. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las siguientes condiciones. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. No registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora. Su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público. Esta norma no se aplica a los planes de beneficio postempleo u otros planes de beneficio a largo plazo de beneficios a empleados. Una controladora que es una entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados si se le requiere, de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIF, medir todas sus subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados.
Control. Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables. Un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. Dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben actuar de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. Poder. Un inversor ejercerá poder sobre una entidad participada cuando posea derechos que le otorguen la capacidad de dirigir las actividades relevantes de la entidad, considerando que dichas actividades sean aquellas que tengan un impacto significativo en los rendimientos de la misma. La facultad de ejercer poder para un inversor surge de los derechos existentes que posea sobre una entidad participada. Un inversor que tiene la capacidad de dirigir las actividades relevantes de una participada tendrá poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. Un inversor también tendrá poder sobre una participada incluso cuando otras entidades tengan derechos existentes sobre la misma. Rendimientos. Un inversor tendrá derecho a participar en los rendimientos procedentes de una entidad participada como resultado de los derechos que posea sobre la misma. Dichos rendimientos serán variables proporcionalmente en relación al nivel de participación que tenga dentro de la entidad. Los rendimientos para el inversor podrán ser positivos, negativos o ambos. La vinculación entre poder y rendimiento. Para un inversor, esta facultad existe y podrá ser ejercida cuando, además de tener poder sobre una entidad participada, se tiene la facultad de poder utilizar dicho poder para influir en los rendimientos de la misma, como consecuencia de su implicación dentro de la participada. Buenos días a todos, es un gusto saludarlos. Continuando con el tema, llegamos a la parte de los requerimientos de contabilización. Dentro de los aspectos que debemos considerar para la contabilización, la norma indica lo siguiente. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Para esto, la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada y terminará cuando se pierda el control sobre esta. Procedimiento de consolidación. La norma también nos indica el procedimiento a seguir para realizar la consolidación. Para esto, indica que los estados financieros consolidados combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora con sus subsidiarias. Compensan el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Y eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre entidades del grupo. Es importante mencionar que la fecha de presentación de los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación. Participaciones no controladoras. Las participaciones no controladoras es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Para esto, una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, pero de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Una entidad también atribuirá el resultado del periodo y cada componente de otro resultado integral a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. Pérdida de control. Acá la norma nos indica cómo proceder ante la pérdida de control de una subsidiaria.
una controladora puede perder el control de una subsidiaria en dos o más acuerdos o transacciones. Esto puede ser, por ejemplo, una controladora propietaria del 100% de una subsidiaria que vende el 80% de su participación a una entidad asociada sobre la cual tiene una participación del 16%. A partir de la fecha en que pierde el control, es decir, en que vende su participación, la controladora debe dejar de consolidar los estados financieros de la subsidiaria, por lo que la controladora dará de baja en cuenta los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. Reconocerá también cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adecuados por la antigua subsidiaria o a esta de acuerdo con las NIF correspondientes, y reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora deberá determinar si es una entidad de inversión, y una entidad de inversión es aquella que 1. Obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar servicios de gestión de inversiones. 2. Se compromete con sus inversores a que el propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimiento por la apreciación de capital, ingresos de inversiones o ambas. Y 3. Mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable para evaluar si cumple una entidad la definición de entidad de inversión. Dicha entidad tendrá en cuenta ciertas características típicas de una entidad de inversión. Entre ellas, tiene más de una inversión, tiene más de un inversor, tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad, tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Asimismo, una controladora que deja de ser una entidad de inversión o que pasa a ser una entidad de inversión, contabilizará ese cambio en su estatus en forma prospectiva desde la fecha en que sufrió dicho cambio. Entidades de inversión con excepción a la consolidación. Una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado, como lo trata la NIF 9. Por el contrario, si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con inversión, deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo a NIF 10. Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas de una subsidiaria que sea entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. Esta fue la presentación del equipo B1 referente a la NIF 10. Esperamos que haya sido de su agrado.